Vamos a estudiar toda la inervación del miembro superior. Para empezar a estudiar toda la inervación necesitamos comenzar con los principales orígenes de los nervios que van a inervar tanto el miembro superior y como aparte del hombro. Vamos a encontrar que en la raíz del cuello vamos a ver un plexo nervioso al cual le vamos a llamar el plexo braquial. El plexo braquial lo podemos dividir tanto en raíces como en troncos, en divisiones y en fascículos, y por último los nervios terminales. Estos nervios terminales van a discurrir por todo el miembro superior y van a inervar todos los compartimentos tanto del brazo como del antebrazo. Vamos a comenzar con el plexo braquial. El plexo braquial, como lo habíamos dicho anteriormente, vamos a dividirlo en raíces principalmente. Las raíces van a contener a los segmentos desde C5 hasta la primera vértebra torácica o el segmento T1. Las raíces se van a situar en el triángulo posterior del cuello y van a pasar entre los músculos escaleno anterior y escaleno medio, junto con la arteria subclavia por debajo y también con algunos troncos simpáticos. Estas raíces van a discurrir a través de los agujeros intervertebrales de sus correspondientes vértebras, y estas raíces se van a continuar con los troncos del plexo braquial. Vamos a ver que los troncos los podemos dividir en tres, ya que C5 junto con la raíz C6 se van a juntar y van a formar el tronco superior. C7 se va a continuar como el único tronco medio, y C8 y T1 se van a unir para formar el tronco inferior. De estos troncos vamos a ver que se van a dividir este plexo en dos porciones o en dos divisiones. Una división anterior que se va a encargar de inervar todo el compartimento anterior del brazo y del antebrazo, y una división posterior. Esta división posterior es muy importante porque inerva todo el compartimento posterior del brazo y del antebrazo. Después de estas divisiones, tanto anteriores como posteriores, vamos a tener en cuenta unos fascículos y una estructura muy importante, al cual le vamos a llamar arteria axilar. Conforme a esta arteria axilar y a sus alrededores, vamos a llamar a estos nervios fascículos mediales, porque son medial a la arteria axilar, un fascículo lateral porque es lateral a la arteria axilar, y un fascículo posterior porque es posterior a la arteria axilar. Cada uno de estos nervios van a contener raíces colaterales. Vamos a tener nervios colaterales en las raíces, vamos a tener nervios colaterales en los troncos y en los fascículos. ¿Dónde no vamos a tener nervios colaterales? En las divisiones. Esto es muy importante, ya que de las divisiones no va a salir ningún ramo para ningún músculo. Entonces, comencemos con las raíces. Dentro de las primeras raíces, que es C5, vamos a ver que hay un nervio para la contribución del nervio frénico. Recordemos que el nervio frénico se forma por los ramos anteriores desde C3, C4 y parte del plexo braquial, de la raíz del plexo braquial de C5. También a través de C5 vamos a tener otro nervio, que este va a ser el nervio dorsal de la escápula, el cual va a seguir una situación posterior y se va a ir medial a la escápula para inervar a tres músculos, principalmente al elevador de la escápula y a los dos músculos romboides. Después de estas raíces también vamos a tener otros ramos, un ramo muy importante, el cual se va a formar desde C5, de las raíces desde C5, C6 y C7, y este va a discurrir por toda la parte medial de la axila, incluso en contacto con la caja torácica, y vamos a ver que inerva al músculo serrato anterior. Este nervio va a ser el nervio torácico largo. Esto es muy importante porque en un traumatismo o inclusive en otra causa podemos ver que este nervio es dañado muy frecuentemente. Y esto lo podemos ver porque hay un síntoma, el cual se le conoce como signo de la escápula alada. Este músculo es muy importante, ya que va a servir como empleador del
de llevar principalmente la escápula hacia adelante, ¿no? Entonces también se le conoce como músculo del boxeador. Después de las raíces vamos a tener a los troncos. El único tronco que nos va a dar ramas va a ser el tronco superior. El tronco superior nos va a dar un nervio, el cual le vamos a llamar nervio supraescapular. Este nervio supraescapular va a pasar igual posterior a la escápula, va a pasar primero superior hacia a través o superior del ligamento transverso superior de la escápula y se ve lateralmente hacia las fosas supraespinosas y hacia la fosa infraespinosa para inervar a los músculos correspondientes, que sería el músculo tanto supraespinoso como músculo infraespinoso. Junto con su arteria va a formar el paquete vasculonervioso de la escápula también. Y después vamos a tener otro nervio un poco más pequeño, el cual le vamos a llamar nervio subclavio. Este nervio va a inervar al músculo de su correspondiente nombre, es decir, al músculo subclavio. Después de este tronco superior vamos a tener a las divisiones. Recordemos que las divisiones no van a contener ningún nervio colateral. Y después de estas divisiones tenemos que la división anterior, las primeras divisiones anteriores, vamos a llegar a los fascículos. Recordemos que tenemos un fascículo lateral y un fascículo medial, el cual van a ser las principales divisiones anteriores. Dentro del fascículo lateral, que es lateral a la arteria axilar, tendremos al nervio pectoral lateral. Este nervio pectoral lateral va a inervar hacia el pectoral mayor, al músculo pectoral mayor. Va a perforar la fascia pectoral y la fascia clavipectoral para llegar a este músculo junto con la arteria toracoacromial. Y después vamos a ver que del fascículo medial vamos a tener más nervios. Dentro de este fascículo medial vamos a tener al otro nervio pectoral medial, el cual se va a unir con el nervio pectoral lateral y van a formar un asa, que es el asa de los pectorales. Y este nervio, el pectoral medial, se va a encargar de inervar al músculo pectoral menor. Después de pasar a la inervación de los pectorales, vamos a tener otros nervios que se van a formar de estos fascículos. Principalmente del fascículo medial vamos a tener otros nervios que son más cutáneos y les vamos a llamar nervios cutáneos mediales. Tenemos un nervio cutáneo medial del brazo, el cual va a inervar toda la parte medial del brazo, y un nervio cutáneo medial del antebrazo, el cual va a inervar toda la parte medial del antebrazo. Ya que terminamos con las divisiones anteriores, vamos a pasar con las divisiones posteriores. Las tres divisiones posteriores de los tres troncos van a formar al fascículo posterior. Este fascículo posterior va a tener varios nervios que van a ser muy importantes. El primero va a ser el nervio para el músculo dorsal ancho o nervio tóraco-dorsal. Este nervio tóraco-dorsal igual va a pasar inferior y medialmente a la fosa axilar y va a inervar al músculo dorsal ancho para su correcto funcionamiento. También en el fascículo posterior vamos a tener a los nervios subescapulares. El nervio subescapular superior va a inervar parte superior del músculo subescapular y el nervio subescapular inferior se va a encargar de inervar la parte inferior del músculo subescapular inferior y del músculo redondo mayor. Por último, en este fascículo tendremos a un nervio muy importante, el cual se le conoce como nervio axilar. El nervio axilar se va a ir por detrás del húmero, por detrás del cuello quirúrgico del húmero, en un espacio en el cual le llamamos espacio cuadrangular o espacio axilar lateral, para acompañarse con la arteria circunfleja humeral posterior del húmero. Este nervio va a inervar al músculo deltoides y al redondo menor, siendo un nervio muy importante para el funcionamiento de la abducción del hombro. Vamos ahora a estudiar los nervios terminales del plexo braquial. Estos nervios terminales se van a formar en la fosa axilar por detrás del músculo pectoral menor
y estos se van a discurrir por todo el compartimento anterior y posterior del miembro superior. Comencemos con el nervio más grande, y el cual se va a formar por una raíz lateral y una raíz medial. Esta raíz lateral va a provenir del fascículo lateral y la raíz medial va a provenir del fascículo medial, del plexo braquial, y vamos a formar al nervio mediano. Este nervio mediano va a discurrir por todo el brazo, el paquete neurovascular del brazo, pero no va a tener ninguna inervación en este compartimento, sino hasta que entra a la fosa del codo, y el cual va a tener igual una situación medial al tendón del bíceps braquial. Y aquí vamos a tener los primeros ramos de este nervio, el cual van a estar destinados hacia el antebrazo, principalmente al músculo pronador redondo. Todos estos músculos del compartimento anterior del antebrazo van a estar inervados por el nervio mediano, exceptuando únicamente dos músculos: el músculo flexor ulnar del carpo y la mitad medial del músculo flexor profundo de los dedos, los cuales van a estar inervados por el nervio ulnar. Después de tener en situación medial el nervio mediano, vamos a ver que este nervio pasa entre el palmar largo y el músculo flexor radial del carpo. Ahí va a ser su situación antes de llegar hacia el túnel del carpo. En el túnel del carpo, recordemos que es una estructura que está formado por los huesos del carpo, y superiormente va a estar tapizado por el retináculo flexor, y el cual se van a situar los principales tendones de los músculos flexores y el nervio mediano, y a esta altura va a dar sus ramos terminales. Vamos a ver que el primer ramo terminal del nervio mediano va a ser el nervio mediano circunflejo o el nervio tenar, el cual va a estar destinado hacia todos los músculos de la eminencia tenar, y posteriormente vamos a tener a los nervios terminales, los cuales los vamos a dividir en nervios metacarpofalángicos comunes. Estos nervios metacarpofalángicos comunes vamos a ver que inervan a los dos lumbricales, a los dos músculos lumbricales laterales y a los interóseos de los dedos correspondientes, principalmente del segundo, del tercero y la mitad del cuarto dedo. La inervación del nervio mediano, tanto motora como sensitiva, y la inervación en cuestión, hablando de dermatomas, va a terminar en la mitad lateral del cuarto dedo o del dedo anular. Posteriormente vamos a pasar a otro nervio, el cual se va a formar por el fascículo lateral del plexo braquial. Estamos hablando del nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo, al salir directamente de la fosa axilar, va a estar en contacto con un músculo, el cual es el músculo coracobraquial. Este músculo coracobraquial va a estar atravesado por el nervio musculocutáneo, el cual se va a discurrir por todo el compartimento anterior del brazo, entre el bíceps braquial y el músculo braquial, los principales flexores del codo, y los principales músculos que se van a encontrar en el compartimento anterior del brazo, los cuales van a estar inervados por el nervio musculocutáneo. Este nervio musculocutáneo se va a volver lateral, y antes de pasar al antebrazo, en la porción lateral del antebrazo, se va a convertir en un nervio cutáneo, de ahí su nombre músculo cutáneo, ya que aquí se va a continuar como el nervio cutáneo lateral del antebrazo. Vamos ahora a otro nervio, el cual también va a estar en el compartimento anterior del brazo como del antebrazo. Estamos hablando del nervio ulnar. El nervio ulnar se va a formar por el fascículo medial, va a ser continuación del fascículo medial, y este nervio va a pasar por todo el brazo, el cual no va a dar ninguna inervación, pero a nivel del codo va a pasar posterior al epicóndilo medial, en un canal que le conocemos como canal epicóndilo olecraneal. En este canal es muy importante, ya que el nervio puede sufrir algún traumatismo, inclusive podemos perder la sensibilidad
de la mitad medial de la mano y del antebrazo. Después de pasar este canal, este nervio va a dar inervación tanto al músculo flexor profundo de los dedos, la mitad medial de este músculo, y al músculo flexor ulnar del carpo. Este nervio va a pasar por arriba del retináculo flexor, que a diferencia del nervio mediano, este pasa por arriba del retináculo en un canal, el cual conocemos como canal del nervio ulnar o canal de Guyon. A este nivel va a pasar lateral a la arteria ulnar y aquí va a dar sus ramas terminales hacia la mano. Dentro de la mano, sus ramas terminales las podemos dividir en ramos metacarpofalángicos comunes y metacarpofalángicos propios, los cuales se van a dividir entre los dedos hasta llegar a la inervación del cuarto dedo, de la mitad medial del cuarto dedo o del nervio del dedo anular. Y aquí termina la inervación tanto motora como sensitiva del nervio ulnar. Dentro de las patologías de los dos nervios importantes para la mano, principalmente el nervio el nervio mediano y el nervio ulnar, vamos a ver que las principales patologías que podemos encontrar es una parálisis de los músculos correspondientes. Cuando tenemos una parálisis del nervio mediano, podemos decir que los primeros 3 dedos no se van a poder mover, es decir, van a estar paralizados en esta forma, y los únicos dedos que podemos mover serían el cuarto y el quinto dedo de la mano, ya que estos nos afectan porque están inervados por el nervio ulnar. A este tipo de patologías o a este signo se le conoce como el signo del periodicador. Después de ver la patología del nervio mediano, vamos a ver ahora la del nervio ulnar. Cuando hay un traumatismo en el nervio ulnar, recordemos que este nervio va a ser tanto motor y sensitivo, se va a encargar de inervar tanto el dedo anular como el meñique o el cuarto y el quinto dedo, los cuales no los vamos a poder mover en caso de un daño o una parálisis de este nervio. Cuando tenemos una parálisis del nervio ulnar, únicamente podemos mover los primeros 3 dedos, y esta patología se le conoce como mano en garra, que es patognomónico del nervio ulnar. Vamos ahora a ver lo del compartimento posterior, tanto del brazo como del antebrazo. Dentro de este compartimento posterior se va a formar un nervio, lo va a inervar un nervio, el cual va a seguir todo el fascículo posterior del plexo braquial, el cual va a ser el nervio radial. Este nervio radial va a discurrir por toda la axila, toda la fosa axilar, y va a pasar por el intervalo triangular hacia el compartimento posterior del brazo. Recordemos que el compartimento posterior, la entrada hasta este compartimento, se forma por el intervalo triangular. El intervalo triangular está formado por parte de la cabeza larga del tríceps, medialmente, lateralmente el húmero, la diáfisis del húmero, y superiormente el redondo menor. Después de ese intervalo triangular, vamos a ver que es la entrada hacia el compartimento posterior. Va a estar acompañado del nervio radial por la arteria braquial profunda sobre el canal del radial, que va a ser un canal que se encuentra impreso en la parte posterior del húmero, y pues se va a encargar principalmente este nervio de inervar todos los músculos del compartimento posterior del brazo y del antebrazo. A este nervio también se le conoce como el nervio de los extensores. Por lo tanto, cuando tenemos una parálisis del nervio radial, podemos decir que todos los flexores van a estar debilitados, y vamos a tener un signo que es el signo de mano caída o signo de mano péndula.